Fuera. La voz de mi padre resonó en la planta ejecutiva de Morrison Manufacturing, haciendo que todos se giraran. Nunca serás parte de esta empresa, Sofía. Nunca. Me mantuve firme, aferrado a la propuesta de negocio que había preparado durante meses. A los 28 años, tras obtener mi MBA y trabajar para 3 importantes consultoras, por fin había reunido el coraje para presentar mi plan de modernización para el negocio manufacturero familiar, que estaba en crisis. «Papá, si solo miras las cifras», supliqué, intentando mantener la voz firme. «Estamos perdiendo cuota de mercado cada trimestre. La empresa necesita adaptarse». «Dust. La empresa tiene que apegarse a lo que funciona», me interrumpió, enrojeciendo. «Que hayas estudiado en una escuela de negocios de lujo no significa que tengas más de 30 años de experiencia». Mi hermano James sonrió desde detrás del escritorio de nuestro padre, donde había sido ascendido a director ejecutivo el mes pasado, a pesar de no tener ninguna cualificación más allá de ser el primogénito. «Acéptalo, hermana. Eres demasiado progresista para este sitio. No necesitamos tus ideas modernas». Respiré profundamente, intentándolo una última vez. Global Tech amenaza con llevar su negocio a otro lado. Quieren integración digital y prácticas sostenibles. «Dust. Global Tech», se burló papá. «Llevan 20 años siendo clientes nuestros. No se van a ir a ninguna parte. Ahora, lárgate antes de que te escolte la seguridad». Miré la oficina, los mismos paneles de madera oscura, los mismos muebles polvorientos, el mismo equipo anticuado que recordaba de mis visitas de la infancia. Nada había cambiado. Y si mi padre se salía con la suya, nada cambiaría jamás. «Bien», dije en voz baja, recuperando la dignidad. «Pero recuerda este momento, papá. Recuerda que tuviste la oportunidad de salvar esta empresa y elegiste el orgullo por encima del progreso». James se rió. «¿Salvar a la empresa de qué? Nos va muy bien sin tu ayuda». Me giré para irme, pero me detuve en la puerta. «El contrato de Global Tech se renueva en 2 meses. Pero seguro que ya lo sabías, ¿verdad, James?» El destello de incertidumbre que cruzó su rostro me lo dijo todo. Ni siquiera lo habían comprobado. Esa noche, me senté en mi apartamento, mirando la pantalla de mi portátil. La propuesta que había preparado para Morrison Manufacturing seguía abierta, burlándose de mí con sus gráficos y proyecciones cuidadosamente elaborados. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. «Tu padre es un anticuado, cariño. Dale tiempo». Tiempo era justo lo que Morrison Manufacturing no tenía. Había visto las cifras y seguido las tendencias del mercado. Sin cambios importantes, la empresa quedaría obsoleta en 5 años. Me llegó otro mensaje, esta vez de mi mejor amiga, Olivia. «Bueno, ¿cómo te fue?» En lugar de responder, la llamé. Cuando contestó, noté la preocupación en su voz. «Tan malo, ¿eh?» «Ni siquiera quisieron ver la propuesta», dije con la voz entrecortada. Papá prácticamente dijo que nunca formaría parte de la empresa por ser demasiado progresista. «Se lo pierden», respondió Olivia. Tras una pausa, añadió. «¿Recuerdas ese fideicomiso que te dejó tu abuela? El que has estado ahorrando». Eché un vistazo a mi cuenta bancaria, donde la herencia de mi abuela seguía intacta. Me la había dejado con una nota, para cuando estés listo para dejar tu huella en el mundo. ¿Qué pasa con eso? Global Tech busca nuevos socios de fabricación, ¿verdad? Y conoces su negocio al dedillo. Me senté más derecho y se me ocurrió una idea. «Olivia, eres un genio». «Lo sé», dijo riendo. «¿Y qué vas a hacer?» Abrí un nuevo documento en mi computadora portátil, con los dedos sobre el teclado. «Voy a hacer exactamente lo que me dijeron que no podía. Voy a construir algo mejor». Durante la semana siguiente, trabajé sin parar, adaptando mi propuesta de Morrison Manufacturing a un plan de negocios para una nueva empresa. Llamé a todos los contactos que había hecho durante mis años de consultoría, contacté con antiguos colegas y comencé a formar un equipo. 2 semanas después, nació Pierce y Nevaschen Partners,
financiada por la herencia de mi abuela y respaldada por algunas de las mentes más brillantes de la fabricación moderna. Un mes después de eso, me senté en una elegante sala de conferencias en la sede de Global Tech, presentando mi visión de una empresa totalmente integrada. Alianza para la Fabricación Sostenible. Su director ejecutivo, Michael Chin, me escuchó atentamente mientras le explicaba todo lo que Morrison Manufacturing se había negado a considerar. Impresionante, dijo cuando terminé, pero son una empresa nueva. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes antes que en fabricantes consolidados? Sonreí y abrí una última diapositiva. Porque sé exactamente lo que necesitas. Pasé años estudiando las operaciones de Global Tech mientras trabajaba en Morrison Manufacturing. La diferencia es que estoy listo para ofrecerte el futuro, no aferrarme al pasado. Al salir de Global Tech esa tarde, con el contrato en la mano, vibró mi teléfono. Un mensaje de James. ¿Dónde estás? Papá te busca. Global Tech no responde a nuestras llamadas. No respondí. Que se preocupen. En 2 semanas, cuando expirara el contrato de Global Tech con Morrison Manufacturing, entenderían exactamente lo que habían perdido. A veces, que te expulsen del negocio familiar es el empujón que necesitas para construir algo mejor. Y yo apenas estaba empezando. La noticia golpeó a Morrison Manufacturing como un tsunami. Estaba en mi nueva oficina revisando las especificaciones de diseño para el primer pedido de Global Tech cuando las llamadas comenzaron a llegar. Primero llegó James, con la voz entrecortada por el pánico. ¿Qué hiciste? Global Tech acaba de cancelar todo su contrato. Lo dejé ir al buzón de voz. Entonces mi padre. Llámame ahora mismo, señorita. Es tu culpa, ¿no? Borrar. Mi madre lo intentó a continuación, con voz temblorosa. Sofía, cariño, tu padre está sufriendo una crisis nerviosa. Global Tech representaba el 40% de nuestro negocio. Por favor, llámanos. Puse mi teléfono en silencio y me volví hacia los ventanales de mi oficina en el centro. Desde allí, podía ver el anticuado edificio de Morrison Manufacturing al otro lado de la ciudad, más parecido a una reliquia que nunca. Señorita Pierce, mi asistente Sara apareció en la puerta. Tu padre y tu hermano acaban de entrar al edificio. Seguridad quiere saber si deben dejarlos subir. Me enderecé la chaqueta y miré mi reflejo en la ventana. Dejadlos venir. Minutos después, escuché la voz de mi padre resonando en el área de recepción. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? Me quedé sentado en mi escritorio mientras irrumpían en mi oficina. Papá estaba morado de rabia, mientras que James parecía haber envejecido 5 años de la noche a la mañana. Pequeño vengativo. James empezó, pero lo interrumpí. Cuidado, hermano. Ahora estás en mi compañía, no en la tuya. Hice un gesto hacia las sillas frente a mi escritorio. Siéntate. Te ves fatal. No te atrevas a hacerte el superior conmigo. Papá gruñó, pero se sentó de todos modos. Sus piernas aparentemente cedieron. ¿Qué hiciste? ¿Cómo nos robaste a nuestro cliente más importante? Saqué una carpeta y la deslicé sobre el escritorio. No robé nada. Les ofrecí lo que llevan años pidiéndote: modernización, integración digital, prácticas sostenibles. Todo lo que mencionaba la propuesta. Te negaste a mirarlo. James agarró la carpeta y la hojeó frenéticamente. Esto es imposible. No es posible haber construido todo esto en 2 meses. En realidad, lo construí en 6 semanas, lo corregí y resulta que, cuando se combinan las prácticas comerciales modernas con la innovación real, las cosas avanzan bastante rápido. ¿Con qué dinero? Papá exigió. La herencia de la abuela. Vi cómo su rostro se oscurecía al mencionar a su madre, que siempre había apoyado mis ambiciones empresariales. Ella creyó en mí, aunque tú nunca lo hiciste. Nos vas a destruir, James susurró, todavía mirando los contratos. No, hermano. Lo estás haciendo muy bien solo. Yo simplemente estoy construyendo algo mejor. Papá dio un puñetazo en mi escritorio. Esto es una traición. Somos familia. Familia. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Fue tu familia cuando me humillaste delante de toda la oficina?
¿Cuándo desestimaste años de mi experiencia porque me atreví a sugerir cambios? ¿Cuándo ascendiste a James por encima de candidatos más cualificados solo porque es tu hijo? Eso es diferente, Dash. No, no lo es. Me levanté y puse ambas manos sobre mi escritorio. Papá, me expulsaste del negocio familiar. Dijiste que nunca formaría parte de la empresa. Así que creé el mío propio y ahora soy tu mayor competidor. El silencio que siguió fue ensordecedor. A través de las ventanas de mi oficina, podía ver a mi equipo trabajando. Mentes jóvenes e innovadoras estaban implementando los mismos cambios que Morrison Manufacturing había rechazado. ¿Qué deseas? James finalmente preguntó, con voz hueca. Desear. Arqueé una ceja para devolverle la tecnología global y detener esta locura. Me volví a sentar y me alisé la falda. No quiero nada de Morrison Manufacturing. Global Tech nos eligió porque somos mejores. Así de simple. Vamos a demandar, papá amenazó, pero su voz carecía de convicción. ¿Con qué fundamento? Sonreí. Creé esta empresa legalmente con mi propio dinero. Gané el contrato de Global Tech de forma justa. Hice una pausa y dejé que el momento se prolongara. Podría estar abierto a una asociación si finalmente estás listo para escuchar mis ideas. El impacto de la salida de Global Tech afectó a Morrison Manufacturing más de lo que yo mismo había previsto. En cuestión de semanas, otros clientes empezaron a llamar a mi oficina, curiosos por la nueva empresa que le había arrebatado la cuenta más grande a Morrison. Cada vez que sonaba mi teléfono, otra parte del imperio de mi padre se escapaba. Un mes después de nuestro enfrentamiento en mi oficina, las acciones de Morrison Manufacturing habían caído un 30%. Las llamadas de mi madre se hicieron más frecuentes, más desesperadas. Tu padre no está durmiendo, dijo una noche. James está hablando de despidos. Por favor, Sofía, ¿no puedes ayudarme? Me senté en la oficina de mi casa, mirando los últimos informes. Morrison Manufacturing estaba perdiendo dinero, tal como lo había previsto en mi propuesta original. Traté de ayudar, mamá, respondí en voz baja, no lo querían. Al día siguiente recibí una visita inesperada. James entró a mi oficina con aspecto desaliñado, su arrogancia habitual había sido reemplazada por el agotamiento. Bonito lugar, dijo, mirando la decoración moderna a su alrededor, muy tú. ¿Qué quieres, James? Se desplomó en una silla y se pasó las manos por el cabello canoso. Perderemos a Miller Corp la próxima semana. Thompson Industries la semana siguiente. Papá no lo admite, pero nos estamos muriendo. Me recliné hacia atrás, estudiando a mi hermano, y él tragó saliva con dificultad. Tenías razón en todo, la modernización, la integración digital, todo. Necesitamos ayuda. Abrí los últimos números de Morrison Manufacturing en mi tableta. Ha perdido el 60% de su valor de mercado en 6 semanas. Su infraestructura está obsoleta. Sus procesos son ineficientes y sus clientes restantes están abandonando el barco. Lo sé, susurró. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estás pidiendo? James levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos por primera vez. ¿La colaboración que mencionaste? La necesitamos. Papá. Papá es demasiado orgulloso para pedírnoslo, pero yo no. Ya no. Me levanté y caminé hacia mi ventana, mirando el horizonte de la ciudad. Trae a papá aquí. Mañana a las 9. Si admite que se equivocó, podemos llegar a un acuerdo. A la mañana siguiente llegué temprano, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Cuando mi padre entró, parecía más pequeño. De alguna manera, se le había ido la paciencia. Has construido algo impresionante aquí, dijo bruscamente, mirando alrededor de mi sala de juntas. Lo sé, respondí simplemente. Empezamos. Durante las siguientes 2 horas, expuse mis condiciones. Pierre C.N. Baschen Partners adquiriría una participación mayoritaria en Morrison Manufacturing. Modernizaríamos sus instalaciones, actualizaríamos sus procesos y los adaptaríamos al siglo XXI. El nombre Morrison permanecería,
Pero la antigua forma de hacer las cosas, no. ¿Y mi papel? Papá preguntó con voz tensa. Consejo asesor. Tienes experiencia que nos viene bien, papá, pero no si te resistes a cada cambio. Él asintió lentamente. La lucha finalmente desapareció de sus ojos. Y James tendrá que ganarse su puesto como todos los demás. Cuando firmaron los contratos, no sentí ningún triunfo ni ningún placer vengativo. En cambio, sentí algo inesperado, esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, esto sanaría a nuestra familia y salvaría a la empresa. 3 meses después, me encontraba en la planta de producción de Morrison Manufacturing, recientemente renovada. Global Tech había acordado dividir sus contratos entre ambas empresas, impresionada por los cambios que habíamos implementado. Es diferente, papá dijo, de pie a mi lado, observando los nuevos sistemas automatizados en funcionamiento. Pero el cambio suele ser mejor, yo respondí. Se giró hacia mí. Sus ojos eran más suaves de lo que los había visto en años. Me equivoqué en todo, Sofía. No destruiste nuestra empresa. La salvaste. Lo sé. Sonreí. Ahora, ¿estás listo para aprender cómo funciona todo esto? Creo que tienes que ponerte al día con algunas cosas. Por primera vez en meses, él me devolvió la sonrisa. Esa noche, mientras estaba sentado en mi oficina revisando las últimas proyecciones, me encontré mirando 2 fotos enmarcadas en mi escritorio. Uno mostraba el antiguo edificio de Morrison Manufacturing, un recordatorio de dónde comenzamos. El otro mostró nuestras nuevas instalaciones integradas, relucientes de tecnología moderna e innovación. Mi teléfono vibró. Un mensaje de James. Acabo de recuperar Miller Corp. Están impresionados con los cambios. Gracias, hermana. En realidad, lo construí en 6 semanas, lo corregí y resulta que, cuando se combinan las prácticas comerciales modernas con la innovación real, las cosas avanzan bastante rápido. ¿Con qué dinero? Papá exigió. La herencia de la abuela. Vi cómo su rostro se oscurecía al mencionar a su madre, que siempre había apoyado mis ambiciones empresariales. Ella creyó en mí, aunque tú nunca lo hiciste. Nos vas a destruir, James susurró, todavía mirando los contratos. No, hermano. Lo estás haciendo muy bien solo. Yo simplemente estoy construyendo algo mejor. Papá dio un puñetazo en mi escritorio. Esto es una traición. Somos familia. Familia. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Fue tu familia cuando me humillaste delante de toda la oficina? ¿Cuándo desestimaste años de mi experiencia porque me atreví a sugerir cambios? ¿Cuándo ascendiste a James por encima de candidatos más cualificados solo porque es tu hijo? Eso es diferente, Dash. No, no lo es. Me levanté y puse ambas manos sobre mi escritorio. Papá, me expulsaste del negocio familiar. Dijiste que nunca formaría parte de la empresa. Así que creé el mío propio y ahora soy tu mayor competidor. El silencio que siguió fue ensordecedor. A través de las ventanas de mi oficina, podía ver a mi equipo trabajando. Mentes jóvenes e innovadoras estaban implementando los mismos cambios que Morrison Manufacturing había rechazado. ¿Qué deseas? James finalmente preguntó, con voz hueca. Desear. Arqueé una ceja para devolverle la tecnología global y detener esta locura. Me volví a sentar y me alisé la falda. No quiero nada de Morrison Manufacturing. Global Tech nos eligió porque somos mejores. Así de simple. Vamos a demandar, papá amenazó, pero su voz carecía de convicción. ¿Con qué fundamento? Sonreí. Creé esta empresa legalmente con mi propio dinero. Gané el contrato de Global Tech de forma justa. Hice una pausa y dejé que el momento se prolongara. Podría estar abierto a una asociación si finalmente estás listo para